Vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Vamos a continuar el día de hoy estudiando el tema que dejamos pendiente hace algunas semanas con respecto a las características de la única iglesia que fundó Jesucristo. Hoy en día, como lo comenté hace algunas semanas, existen más de 6,000 asociaciones religiosas registradas en nuestro país solamente. Y pues la gran pregunta de la gente sencilla que no conoce la Biblia, de la gente que no tiene una instrucción, es bueno, ¿dónde está la verdad? ¿En dónde voy a escuchar lo que Dios quiere para mí? Es una pregunta genuina, es una pregunta que es válida, que es sincera de parte de muchos, y la verdad es que muy poca gente tiene respuestas claras, respuestas que no sean digamos, para buscar proselitar a alguien, sino que sus respuestas son usualmente enfocadas hacia llevar a la gente a un lugar, hacerlos de tal o cual manera, pero la verdad es que Dios tiene en su palabra descrito claramente cómo es la característica de la iglesia que Él fundó, que Él formó, y ahí nosotros somos responsables de escoger adecuadamente, no en base a lo que alguien dice, sino en base a lo que la Biblia enseña. Y por eso es importante este tema, ya que nos puede ayudar a entender, número uno, cómo es la iglesia que Cristo fundó, por la que Cristo va a volver, y como hemos visto, lo importante es la gente que está dentro de ese lugar. Eso es la iglesia, la gente, el lugar, el local, la construcción, pues solamente es el lugar, nada más, no tiene ninguna importancia, la iglesia la forman las personas, y de eso es de lo que trata este estudio y es lo que la Biblia quiere mostrar también cuando habla de una iglesia. Hoy vamos a ver la tercera parte de este estudio. Estábamos viendo cuáles eran las características de una persona que era cristiana. Vamos a orar, pidamos a Dios su ayuda para que podamos tener la guianza de Dios en esta mañana. Señor y Dios, rogamos tu ayuda en esta mañana para poder comprender y entender en nuestras vidas cómo es el corazón, cómo es la vida de aquellos que tú has limpiado, que tú has restaurado, Señor. Enséñanos, por favor, y permítenos entender de qué manera, Jesús, tú moldeas el corazón del hombre para que pueda hacer tu voluntad y tu obra. Permite que este día podamos seguir viendo el corazón regenerado, el corazón de aquellos que son parte de la única iglesia que tú has fundado y que has traído a este mundo, Señor, y de la cual dijiste que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Te lo suplico hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de comenzar quisiera recordar solamente de dónde viene la palabra iglesia. Vamos a poner un pequeño diagrama donde se explica qué es la iglesia. La palabra iglesia, como dice este texto, viene de una raíz griega que es eclesía, la palabra eclesía, que significa literalmente asamblea pública que responde al llamado de una autoridad, también traducido como congregación. Entonces la palabra iglesia es una palabra griega. Es importante entender el origen de las palabras porque nos ayuda a entender qué quería decir Dios cuando habló esas palabras. ¿Sí? Entonces es una asamblea pública, o sea, un grupo de gente que responde al llamado de una autoridad. Una autoridad es la que la dirige, obviamente ya hemos hablado que es Dios, es autoridad a través de su palabra, y también se traduce como congregación, o sea, grupo de personas que se reúnen. Ahora, la raíz de esta palabra, vamos a subirlo, de la palabra eclesía, es una raíz que es ekaleo, que quiere decir los que son llamados a salir fuera, o llamar fuera, o llamados fuera. Entonces, si juntamos las dos palabras, es un grupo de personas que son llamados a salir fuera y que responden al llamado de una autoridad, ¿sí? Un grupo de gente llamada a salir fuera. Entonces, iglesia tiene que ver con personas, iglesia tiene que ver con gente, iglesia tiene que ver con gente que tiene una característica,
que fue llamada a salir fuera. ¿Fuera de dónde? Jesús lo enseña, fuera del mundo, fuera de lo que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, y que responde al llamado de una autoridad. Eso es una iglesia. Y Jesús enseñó también qué características tendrían las personas que formarán parte de esa iglesia. Entonces sí es posible saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Está en la Biblia. No tenemos por qué recurrir o escuchar a ver cuál nos convence más, qué mensaje nos gusta más. La Biblia no es un mensaje que esté al gusto del cliente. Recordemos, la Biblia nos habla lo que Dios quiere que nosotros oigamos. No dice lo que nosotros queremos oír. La gente puede querer oír muchas cosas, pero a veces no es lo que Dios quiere que tú escuches. Bueno, la Biblia nos enseña con claridad cómo es esa iglesia, cómo es esa gente que salió fuera. Estábamos viendo las características bíblicas de las personas que son parte de esa iglesia, que Dios las ha metido a esa iglesia. ¿Quién mete a esa iglesia a la gente? Es Dios, no es el pastor, no es la denominación, no es la credencial o no es tampoco la membresía. Dios, el Espíritu Santo, a través de la convicción de pecado y de que alguien responde a esa convicción arrepintiéndose y creyendo en Cristo, es que forma parte entonces de esa iglesia. Y estábamos viendo características de esas personas, y estábamos viendo el Sermón del Monte, y vamos a seguir estudiando de Mateo 5. Estábamos viendo cuando Jesús hablaba de las bienaventuranzas, y la última que vimos fue: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos a ver hoy la siguiente, que es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir que alguien es misericordioso? Bueno, vamos a ver Tito 2:14. Es un texto que nos va a hablar acerca de esta cualidad. Dice la Escritura en Tito capítulo 2, verso 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice la Escritura que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Iniquidad quiere decir sin ley, quiere decir alguien que no tiene ley, que no tiene una norma para vivir. Dice, y purificar para sí un pueblo, dice Dios, propio, un pueblo que es de Él, no le pertenece a alguien, no es propiedad de un grupo o denominación, es propio, y dice que es celoso de buenas obras, celoso de buenas obras. ¿Qué significa entonces que alguien es misericordioso? Bueno, la palabra misericordia nos ayuda a entender mucho lo que quiere decir Cristo con eso. Es importante entender que misericordioso no es humanista, ¿sí? Humanista es alguien que pone al hombre por encima de todas las cosas, que le da un valor mucho más alto a veces que a Dios, y el hombre entonces viene a ser una especie de Dios. Y hay gente que son filántropos, por ejemplo, hay gente que son dados a ayudar a las personas, pero con un simple motivo humanista. Simplemente les gusta ayudar, ya hemos hablado de eso. A veces la gente ayuda pues porque se siente mal. A veces hay gente que tiene dinero que ganó ilícitamente a través de destruir la vida de otros. Y esa gente que ganó ese dinero de manera ilícita se siente mal con él. Entonces cree que una manera de sentirse mejor o de hacerle bien a otros, aunque él lo ganó de manera mala, es compartirlo con los demás. Entonces algunos dan dinero, algunos ayudan, pero lo que Dios ve es el corazón de adentro de la persona. Es decir, las obras por fuera son importantes, pero Dios ve antes la intención de la obra. La última vez que tocamos este tema, vimos un texto que hablaba acerca de las intenciones en Mateo 6, 22 y 23. Hoy no lo vamos a leer ya, pero hablábamos de cómo Dios veía el corazón, cómo Dios veía la limpieza en la intención. Y Jesús decía que el que tuviera una intención limpia, todo su cuerpo estaría lleno de luz. Pero el que tuviera una intención sucia para hacer las cosas, aunque parecieran buenas, su cuerpo estaría en tinieblas. Estaría en tinieblas, es la palabra correcta. La palabra misericordia quiere decir literalmente sufrir con, esa es la palabra compasión. Y misericordia quiere decir literalmente aliviar la necesidad. Eso es hacer misericordia, aliviar
la necesidad. Por lo cual misericordia va mucho más allá de darle un peso a un niño, va mucho más allá de darle un sándwich o una torta a una persona que tiene hambre. Es algo más que eso. Puede ser parte de ello en alguna ocasión, pero no puede ser totalmente eso. Misericordia quiere decir aliviar la necesidad. Ahora, es importante que las personas que Dios ha redimido, los que son parte de esta iglesia, son misericordiosos por naturaleza. Es decir, que ellos tienen el anhelo, el deseo en su corazón de amar a su prójimo, porque ellos saben y han recibido de Cristo la orden que lo que han recibido de gracia, lo den de gracia también a otros. Entonces ellos quieren, desean bendecir a otros también. No lo hacen porque les paguen, no lo hacen porque se sientan bien, es decir, sus motivaciones no son egoístas, lo hacen simplemente por amor a Dios. Y esa es la motivación que agrada a Cristo. Cuando alguien ayuda a su prójimo, pero no únicamente porque le va a ayudar. Hay gente que da a otros, yo conozco personas, yo conozco gente, incluso familiares, que ayudan a otros, pero los ayudan porque ellos se sienten bien. Es decir, su motivación no es ayudar al otro. Su motivación es que cuando ellos dan, ellos se sienten bien. Hay una recompensa en su conciencia que los hace sentirse bien, aunque sea por un instante. Y por eso muchos dan. Eso no es misericordia, porque entonces es una intención egoísta. Tú dabas no importándote lo que el otro tuviera o no tuviera. Tú dabas porque te hacía sentir bien a ti mismo. Ese es un ejemplo de lo que no es ser misericordioso, aunque por fuera pueda parecer que alguien lo es. Jesús ve el corazón. La persona de esa iglesia es llamada a salir fuera, como decía la raíz. Y fuera quiere decir que no iba a estar en cuatro paredes encerrado. No iba a estar siempre en un lugar metido. Hoy la idea que se tiene de una iglesia es esa. Gente que permanece dentro de un lugar y a veces se hace del local, ¿verdad? A veces se hace un Dios. Y usted puede ver personas que están más preocupadas por construir un local, por hacer una parroquia o la iglesia, como le llaman, vamos a construir la iglesia. Están más preocupados por eso que por la necesidad que hay afuera en otras personas. Ahora, no es malo que alguien pueda tener algo propio porque puede también ser de beneficio. El problema es cuando gente invierte grandes cantidades de dinero, de tiempo y de esfuerzo, y a veces pasan años y años y años, y nunca se hace un bien a nadie, pero está la gente metida, centrada, está haciendo como de un Dios el local a donde van a reunirse, a donde se van a congregar. Es gente que no tiene misericordia. Pues si tuvieran misericordia, no habría ese anhelo de tener algo. Es más, luego las iglesias vienen a ser un motivo de discordia, los locales. Recuerdo el caso de una persona que sabía que estaba mal el lugar donde se congregaba porque se predicaba mal. Y él quería salirse, pero no se salía por una razón, porque él puso mucho dinero para construir ese local. Y era un local muy bonito, con bancas de madera, con azulejo, con candeleros, con instrumentos musicales. Había mucho dinero metido ahí. Entonces, aunque él sabía que estaba mal ahí, no se salía por una razón, porque él había invertido dinero para construir eso. No se salía, le importaba más eso que su alma. Y ahí se quedó, creo hasta la fecha ahí se quedó, permanece en lo mismo, porque la iglesia le fue un lazo el local, pues, para entenderlo claramente. ¿Habrá misericordia en esas personas? ¿Habrá un pueblo celoso de buenas obras? ¿Qué son buenas obras? ¿Qué quiere decir la Biblia con buenas obras? Son obras que proceden de un corazón limpio. Son obras que proceden de un corazón que, como lo comenté hace un momento, está buscando aliviar la necesidad de otros, que ve el sufrimiento en el mundo, que no ve solamente sus problemas, que no ve solamente lo que le pasa a él. ¿Sabe los problemas que a veces podemos tener, que pueden ser lícitos? A veces se hacen pequeños cuando tú ves la necesidad de los que están afuera. Cuando tú ves la necesidad de otros, cuando te pones a pensar, cuando te pones a orar por otros, tus problemas a veces se hacen pequeñitos, porque te das cuenta que ni son tan graves. Te das cuenta que a ti pues no te falta de comer quizás, gracias a Dios. Quizás no te hace falta un techo, quizás no te hace falta una familia, quizás no te hace falta muchas de las cosas básicas para subsistir. Pero hay gente que no tiene nada de eso y no tiene tampoco cómo allegárselo de manera alguna. La iglesia que Jesús limpió, esa gente no está encerrada en cuatro paredes. Su vida no está dentro del local. No está dentro del local.
Porque Dios no está en el local, Dios habita en el corazón de las personas que viven de esta manera. Entonces, el problema no es ese. La primera iglesia que Jesús fundó, la iglesia que está descrita en el libro de los Hechos, pues no tenía locales. Sus lugares de reunión eran los árboles, a veces donde había sombra, los parques, las explanadas de lugares grandes como el templo, que además lo hacían ahí porque llegaba mucha gente que no conocía el Evangelio. No tenían iglesias. Las casas era otro lugar de reunión. En la Biblia, en los Hechos, Pablo saluda muchas veces a varias iglesias que estaban en la casa de varias personas. No había construcciones dedicadas a ello. No fue algo que Dios tuviera como idea o como mentalidad, ¿sí? Porque no era indispensable. Dios no se manifiesta en un lugar, Dios se manifiesta en los corazones de las personas. Y la gente que va a ese lugar, si su corazón es limpio, si su corazón es recto delante de Dios, Dios se manifiesta por ellos, no por el lugar. El lugar son piedras, es pintura, es yeso, es cal. No significa nada. Pablo mismo le enseñó a los griegos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita ahí, Dios no está dentro. ¿Cómo puedes meter a Dios en un lugar? No se puede. Dios habita en un templo que está hecho no por mano humana, un templo que Dios limpió con su sangre, que es la vida de cada persona, que es su corazón. Ahí es donde Dios mora. Y cuando dice la Biblia, 2 o 3 se juntan en los cuales mora Dios, allí se manifiesta Él. Lo importante no es el lugar. Hay personas que preguntan, tienen dudas, ¿por qué no hacen una iglesia? ¿Por qué no construyen? Pues porque Dios no nos ha mandado a construir iglesias. Bueno, sí nos ha mandado a construir iglesias, pero las iglesias son las personas, no son los locales. A edificar a esa gente, a que la gente madure, crezca, que aprenda a amar, que aprenda a servir, que en verdad siga a Cristo, no que siga un movimiento. Dios no es parte de ningún movimiento. Dios se manifiesta donde hay gente que lo ama y que lo quiere obedecer. Punto. No hay otro lugar diferente. Entonces esa iglesia que Jesús fundó va a estar en los hospitales, va a estar en los asilos, va a estar en las cárceles, va a estar en las plazas, en las rancherías, atendiendo indigentes, en donde haya necesidad. Allí estará la iglesia. La iglesia que Jesús fundó va a estar así porque son misericordiosos a lo que pueden hacer, a su capacidad. Hay quien puede hacer más, hay quien puede hacer menos. Estarán ayudando a los niños de la calle, a los necesitados. Por eso antes no había locales grandes, porque no podían juntar a la gente desde lejos en un local. Pues no, la iglesia iba a donde estaba la necesidad. No tenían limitantes de movimiento. Ahora, si no hay una iglesia cerca de algún lugar, pues no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser, dicen, en la iglesia, en el local, en las 4 paredes. No es así. Es una misericordia seria, profunda y constante. Hace algunos meses estudiamos aquí una serie de 3 temas que tenían por título Misericordia quiero y no sacrificio. Si a alguien le interesa saber más sobre este tema, le recomiendo que consiga esos audios para que aprenda qué significa hacer misericordia de una manera seria y no solamente, como dije, dar un peso a un niño, darle un sándwich a alguien, lo cual puede ser loable si se hace con un corazón puro, pero Dios nos llama a mucho más que eso. Hay mucha más necesidad en este mundo. Siguiente punto. También Jesús enseñó, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué son los pacificadores? Bueno, es una palabra que hoy en día está de moda, a la gente se le dan premios Nobel por ser pacificadores, por buscar la paz entre los pueblos, por hacer la paz entre un pueblo que está en guerra con otro, etcétera. Pero Jesús no se refería a eso. No habla de la ONU, no habla de ningún organismo internacional, ellos no son los pacificadores. Jesús se refería a aquellas personas que hacen la paz entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. La Biblia dice que por causa del pecado del hombre, Dios ha apartado su oído para no oír, ha apartado su rostro para no ver. Los que hacen la paz entre Dios y los hombres son a los que Dios se refiere, bienaventurados los pacificadores.
Porque también un texto en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz, la paz. Dios es un Dios de paz, pero no es una paz, como poderle llamar, idealizada, que todo tiene que ser paz. Pues también Cristo hizo guerra contra el pecado. Y la guerra fue hasta la muerte. Se dedicó a denunciar a todos aquellos que incitaban al pecado al pueblo de Israel, en lugar de guiarlos a la justicia y a la verdad. Entonces, paz en un sentido, pero guerra en otro. Cuando Cristo habla de los pacificadores, se refiere a personas que han sido o que están bien buscando en su vida la paz entre Dios y los hombres, la paz entre Dios y los hombres. Todos los cristianos han sido llamados a predicar, todos. No todos en un púlpito quizás, pero todos pueden predicar, los que son cristianos, a una persona, en la calle, en un camión, en un lugar de espera, a un familiar. Todos son llamados a predicar el Evangelio. No hay nadie que esté exento. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la multitud que estaba allí eran más de 120. No eran los apóstoles nada más, era mucha gente. Y Él les dijo, id y predicad el Evangelio. No le dijo si tienes tanto tiempo de convertido, si tomaste un seminario, si ya aprendiste teología. No, Él les mandó, porque eso no es indispensable para predicar. Lo único indispensable es que alguien esté convertido realmente a Cristo, que entienda lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, y que tenga una vida recta. Eso es suficiente. Y con eso puede esa persona predicar y puede compartir el Evangelio a otros. En una ocasión un pastor en China le preguntó a un recién convertido cuánta gente había guiado a Cristo. Y este joven, pues buscando excusarse, dijo, es que yo apenas soy recién convertido, yo no sé mucho de la Biblia, pues nadie realmente. Y entonces el pastor le dijo, oye amigo, cuando tú compras una vela, ¿tú esperas que arda cuando va a la mitad? ¿O desde que la prendes empiezas a buscar que te dé luz? Dijo, no, pues desde que la prendo, por eso la compré. Dice, bueno, entonces, si Jesús te compró a ti, ¿por qué no alumbras? ¿O no prendió Él un fuego? ¿O no prendió Él una llama? ¿Por qué no alumbra entonces? El joven entendió la reprensión de este hombre, de este ministro, y empezó a predicar el Evangelio. Y se dio cuenta que no hacía falta tomar cursos, que el amor, el buscar aliviar la necesidad de otros y la simple conversión de una persona bastaban para llevar el Evangelio a otras personas. De manera tan sencilla. No importa eso, no importa eso. Quienes son pacificadores tienen en su corazón el anhelo de hacer la paz entre Dios y los hombres. Es un anhelo, es una necesidad el predicar. Pablo decía, soy deudor a griegos y a no griegos, soy deudor, decía él. Dice, porque mucho tiempo viví en la maldad, mucho tiempo viví en el pecado, hice mucho daño y ahora me siento obligado, me siento en deuda para predicarle a la gente. No puedo quedarme callado, tengo que hablar, tengo que decir lo que Dios me ha mostrado a mí. Y él decía, a griegos y a no griegos, soy deudor. ¿Por qué predicaba Pablo? Porque tenía una necesidad muy grande. O sea, Pablo no predicaba para hacer una buena obra del día. Pablo no predicaba como los Boy Scouts para hacer la buena obra de hoy. No, él tenía una necesidad de hablar el Evangelio a otros. Incluso decía, ay de mí si no predicar el Evangelio. Ay de mí si no hablo. Ay de mí si me callo lo que yo sé. Y obviamente antes de hablarlo tenía que vivirlo. Y esa es una idea también muy clara. Solo puede predicar quien está viviendo el Evangelio. De otra manera la palabra es de alguna manera pisoteada, es menospreciada también al mismo tiempo. Un hombre un día se presentó ante un predicador muy famoso y le dijo, quiero ser misionero, quiero predicar. Él era un maquinista de un ferrocarril y le preguntó, oye amigo, ¿y tu fogonero, el que echaba el carbón hacia la caldera para que el tren siguiera andando, funcionaban con vapor hace 2 siglos, ¿tu fogonero ya es convertido, es cristiano? Le dijo, no. Dice, bueno, ahí tienes tu campo misionero, predícale primero a él, ya después te podrás ir a otro lugar a predicar. Había una sed por predicar el Evangelio, había un anhelo de poder hacer lo que es correcto. En otra ocasión otro hombre,
un misionero muy famoso de la antigüedad que fue a la India, el cual era un ayudante de zapatero, estaba trabajando hasta el punto de que descuidaba tanto su trabajo, su labor de coser el zapato, por predicar, que alguien lo reprendió y le dijo: oye, ¿por qué descuidas tu trabajo tanto? ¿Que no debes ser responsable? ¿Por qué descuidas tu trabajo? Mira, tienes muy poco trabajo o tienes mucho trabajo retrasado quizás, o has hecho esto o lo otro. Él veía que lo estaba descuidando y decía: no, yo no estoy descuidando mi trabajo es ganar almas. Solamente esto de los zapatos lo hago para ganar dinero, para poder subsistir y para dar a otros, pero mi trabajo es ganar almas. No lo estoy descuidando, lo estoy atendiendo correctamente. El trabajo secular que tengo es nada más para ganar dinero, para poder sustentar mi vida. Pero mi trabajo no lo estoy descuidando, al contrario. Precisamente estoy ocupado en mi trabajo, extender el reino de Dios. Eso es lo que la Biblia dice de los pacificadores. Personas que están ocupadas, necesitadas en cumplir el ministerio, como dice la Biblia, de la reconciliación. Ese sí es un ministerio. Hoy en día la gente crea ministerios, ¿verdad? Tú tienes el ministerio de las flores, le dicen a una mujer: tienes que traer flores el domingo. Pues, ¿cuál ministerio de las flores? Eso no está en la Biblia. Tú tienes el ministerio de recoger la ofrenda. Pues Jesús nunca recogió ofrendas en ningún lugar, al contrario, le daba dinero a la gente cuando necesitaban y eran pobres realmente. Eso no existe. Tú tienes el ministerio de esto, de aquello, del otro. ¿Cuáles ministerios? No existen en la Biblia. Son cosas que la gente inventa para no tomar su responsabilidad principal. Ahí los ves, dentro de su iglesia son cristianos, pero cuando salen fuera de las cuatro paredes, ya no son cristianos, ya no hablan. En otra ocasión, un hombre le contaba, según era una anécdota graciosa, a Carlos Spurgeon, un predicador muy famoso de hace 2 siglos. Y le dijo: ¿qué cree, pastor? Que en una ocasión me encontré apenas con uno que es hermano en Cristo, pero yo no sabía que era hermano, dice. Hasta que hace 2 años, hasta que ahora, dice él, hace unas semanas había pasado, nos encontramos en la iglesia y nos dimos cuenta que éramos cristianos, dice. Y 2 años trabajamos en el mismo lugar y no sabíamos que éramos cristianos los dos. ¿No le parece divertido? Dice: no, ustedes deberían estar arrodillados pidiéndole perdón a Dios por descuidar su obligación de dar testimonio en donde viven. ¿Cómo es que nunca habían sabido que eran cristianos? Es porque nunca predicaron el evangelio. Cometieron un grande pecado ante Dios. Deberían estar avergonzados por su grande pecado. Bienaventurados los pacificadores. Todos los discípulos tienen una grande comisión. Una grande comisión. Reconciliar al mundo con Cristo, dice la Escritura. A lo que pueden hacer. A la luz de lo que es un pacificador, muchos textos cobran sentido. Hay muchas partes de la Biblia que cuando la gente se las quiere aplicar, como que no embonan, como que no captan. Pero muchos, por ejemplo, de los textos como el Padre Nuestro, por ejemplo, que enseña a pedir cosas, ¿verdad? Como pedid y se os dará, pues muchos lo utilizan para pedir dinero, para pedir cosas para ellos mismos. Como si tuvierais fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte: quítate y échate al mar, etcétera, y lo haría. Muchos lo aplican para su vida de manera egoísta. Pues pídele a Dios, mira, aquí dice la Biblia esto. Pero recordemos que Cristo dio esas promesas y esas parábolas, las dio a gente cuya principal pasión era extender el reino de Dios. Se las dio a personas que pasaban su vida predicando. Se la dio a personas cuyo anhelo y cuyo deseo era librar almas del infierno y ganarlas para Cristo. A ellos les dice: pide y se te va a dar. ¿Qué pediría una persona cuyo anhelo y deseo es extender el reino de Dios? ¿Pediría un coche nuevo para andar él a todo lujo en la calle? Pues no le interesa, porque no le sirve. ¿Pedir una casa nueva? ¿Pedir una cuenta en el banco? ¿Pedirá ropa fina? Pues no va a pedir nada de eso. ¿Qué va a pedir? Señor, que se convierta fulano. Señor, dame palabra para predicar. Señor, que mi vida sea recta para que pueda hacer una predicación viva. Que mi vida pueda ser un testimonio de que realmente se puede vivir el cristianismo. Eso va a pedir. Y Dios dijo: pide y se te va a dar. No le dio la parábola a gente egoísta. No le dio la parábola a los de la prosperidad para que ellos pidieran dinero a montones como ellos dicen. No, le dio esas palabras a gente
cuya principal fin en la vida era predicar el Evangelio. Cuando vemos las palabras de Cristo así, entonces ya cobran sentido. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué va a pedir esa persona? No va a pedir nada de lo que la gente egoísta pide. Por eso Dios dijo, bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz entre Dios y los hombres. Estamos hablando de cómo es la iglesia que Jesucristo fundó, cómo es la gente que forma parte de esa iglesia. Jesús lo enseñó y lo fue desglosando poco a poco. En otra ocasión una mujer le decía a un predicador, porque predicó algo de eso en su iglesia, y le decía, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que a mí Dios sí me puede excusar. Le dijo, ¿por qué? Porque soy una madre viuda, tengo 3 hijos que criar, tengo que pasar todo el día en mi casa cosiendo, tejiendo para subsistir. Yo no puedo predicarle a nadie. Y le dijo, ¿usted cree? Dice, pues no veo otra solución. Y entonces le preguntó, ¿quién va a su casa? Y la mujer se puso a pensar y dijo, bueno, pues el lechero me lleva la leche porque yo no puedo salir. El panadero me lleva el pan porque yo no puedo ir por él, no puedo dejar a mis hijos solos. Esto es de hace mucho tiempo, no había guarderías, no existían. Viene fulano de tal y me tiene que traer tal cosa. Dice, bueno, ¿y por qué no le predicas a ellos? Sí puedes predicar. La mujer entendió y empezó a predicarle a esa gente, empezó a hablarle. Dice el testimonio de esta mujer, que cuando llegó precisamente el hombre que le llevaba el pan, le preguntó con mucho temor y con angustia, miedo, ¿verdad? ¿Qué me van a decir? Van a pensar que estoy loca, etcétera. Le dijo, oiga, ¿ha pensado dónde se va a ir usted el día que se muera? Y el panadero se quedó pensando y dijo, ¿sabe qué? Esa pregunta me ha dado vueltas en la cabeza últimamente. La verdad no tengo ni idea. Dice, bueno, pase, yo le quiero contar un poquito más. Y el hombre pasó y empezó a platicar con él. Tenía dudas, tenía inquietudes, pero nadie se atrevía a decirle jamás o a preguntarle esa pregunta. Poco tiempo después lo ganó para Cristo. Una mujer viuda con 3 hijos que tiene que trabajar todo el día, no tenía pretexto para no ser una pacificadora. Claro que podía ganar almas, claro que sí. Nadie tiene pretexto para decir yo no sé, yo no puedo. El único pretexto sería la cobardía, el único pretexto sería la ociosidad o la flojera. Es que no puedo. Sí se puede, claro que sí. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué más enseñó Cristo? Él también habló de la persecución y él dijo en Mateo 5:12, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús habló que cuando alguien tuviera un carácter como cuando alguien tuviera un carácter que fuera un pacificador, una persona misericordiosa, alguien con limpio corazón, alguien humilde, como lo hemos visto durante las semanas pasadas, ese carácter iba a tener, obviamente, a chocar con el de muchas personas. ¿Con quién va a chocar? Con el de la gente que no quiere buscar a Dios, con el de la gente que quiere seguir en su pecado, con el de la gente que dice que no hay Dios, con los necios, como dice la Biblia. Y entonces Cristo enseñó que la consecuencia de vivir una vida recta, que la consecuencia de tener un carácter como el que hemos estudiado, iba a ser la persecución por parte de los que fueran opositores. Persecución. A tal grado se ha considerado la persecución, porque es una bienaventuranza. Jesús dijo, bienaventurados sois. Que algunos pensaban, si no hay persecución, es que no hay cristianismo en tu vida. Ahora, persecución no se refiere a que por hacer tonterías, a que por hacer torpezas, a que por insultar a alguien, a que por ofender a alguien, ¿verdad? Neciamente te vas a meter en un problema, entonces te van a perseguir. Pues una de las cartas a Pedro dice, nadie padezca como ladrón o como homicida o por entrometerse en lo ajeno. No, pero si sufrís con Cristo, por causa del Evangelio, el Señor enseñó, bienaventurados sois. Vamos a ver Juan capítulo 7, versículo 7. Dice la Escritura, no puede el mundo aborreceros a vosotros,
mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Léalo bien. No puede el mundo, está hablando Cristo, y le está hablando a los judíos, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí, dice Cristo, me aborrece. Y él da la razón de por qué el mundo le aborrecía a él. Porque yo testifico. Testificar quiere decir hablar, mostrar de alguna manera. ¿Y qué mostraba? Yo testifico de él que sus obras son malas. No había tal cosa de quedarse callado y decir, bueno, pues yo voy a orar. Tenían que hablar. Juan el Bautista, cuando vio que Herodes, el gobernador de aquel entonces, estaba viviendo con la esposa de su hermano en un adulterio directo y abierto, siendo un gobernante, Juan el Bautista lo reprendió públicamente y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito, le dijo. El gobernante se enojó y lo metió en la cárcel. Pero no por eso Juan el Bautista se retractó. No dijo, bueno, me retracto, está bien. No, él siguió con su posición. ¿Por qué? Lo aborrecían. Porque testificaba que sus obras eran malas. ¿Y cómo será el cristiano? Pues como Cristo, ¿verdad? Cristiano viene de ser como Cristo. ¿Qué va a hacer el cristiano? Va a denunciar el pecado en donde esté. No se va a quedar callado. No va a hacer un pacto con el pecado con el pecador para decir, bueno, yo no digo nada y tú no me digas nada. Pues sí, solo que tenga de qué avergonzarse, entonces se va a callar, porque él sabe que si él denuncia el pecado a otro, también otros van a señalar el suyo. Eso pasa mucho en muchas congregaciones. Saben que fulano de tal vive en pecado, saben que fulano de tal es adúltero, saben que mengano es avaro, saben que mengano es un ladrón, ¿verdad? Que se roba el dinero, que pide prestado y no paga. Lo saben muchos, pero no lo dicen, porque si yo digo eso de él, entonces él va a decir también lo que yo hago. Entonces hacemos un pacto, tú no digas nada y yo no digo nada de ti. Y se hacen como pequeñas mafias. Tristemente, es un nombre muy feo, pero a mí me consta, porque conozco muchos casos de lugares, y no son lugares pequeños, lugares donde van 100, 200, 300, 500 personas, ¿sí? Donde el pastor vive en un pecado abiertamente, escandaloso, pero nadie le dice nada, porque los demás también tienen cola que les pisen. Entonces dicen, pues yo me callo y tú cállate. Y nos hacemos tontos todos aquí. Y vamos a decir que vamos al cielo todos. Así viven. Por eso el mundo aborrecía a Cristo. Por eso cuando Jesús predicaba, lo más que podía esperar de quienes no querían oír la palabra de Dios era persecución. Persecución abierta y directa. Jesús lo advirtió. También Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ti también te van a perseguir. Él lo dijo. Y las palabras de Jesús siempre se han cumplido. A lo largo de la historia, siempre se ha cumplido. En una quinta parte de este estudio, veremos cómo fue la iglesia en la historia y veremos cómo fueron perseguidos los cristianos por su testimonio puro y limpio. Pero también dijo, si a mí me oyeron, también a ti te van a oír. O sea, Jesús dijo, si tú sigues mi ejemplo, si tú sigues la vida que yo llevé, vas a sufrir persecución, sí es cierto, pero también vas a tener que otros oigan la palabra de tu boca y se van a convertir. No porque tú les hables, sino porque yo les voy a convertir. Pero tú vas a ser el medio. Esa va a ser tu recompensa. Segunda de Timoteo 3:12. Otro texto más. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12. Dice la Escritura, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la Escritura, lo da como un hecho. Padecerán. Es una certeza. ¿Qué van a padecer? Persecución. Mas los malos hombres, continúa, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tenemos dos opciones de vida. O vives piadosamente en Cristo y sufres persecución, o como dice el texto, o quieres vivir engañado.
¿O quieres vivir pensando que eres cristiano aunque vives en pecados abiertos? ¿O quieres vivir para que otros te engañen y te digan, sí, te vas a ir al cielo, no te preocupes, tú nada más acepta a Cristo y ya? Los malos hombres y los engañadores, dice, irán de mal en peor. ¿Y por qué dice que van a ir de mal en peor? Porque no quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y como no quieren la persecución, porque no les gusta, ¿verdad? Porque pues, no les conviene. Entonces van a seguir engañando, pero también van a seguir siendo engañados. Es muy importante esto. Jesús promete, porque es una promesa, que si tú quieres vivir piadosamente, si quieres ser parte de esa iglesia que Jesús fundó, no lo digo yo, lo dice Jesucristo cuando estuvo en la tierra y lo sigue ratificando hoy, vas a padecer persecución. Y la persecución, ya explicamos, puede ser de varios tipos. En Mateo 5, cuando habla de la persecución, por ejemplo, dice la Escritura en este texto que iba a haber vituperios. ¿Qué son vituperios? Pues son palabras que te van a hacer sentir mal, que te pueden ridiculizar. Por ejemplo, te pueden decir que eres el santito, la monjita, no sé, nombres que puedan ser peyorativos. Por ejemplo, el nombre cristianos, eso era un nombre peyorativo. Hoy decimos muy naturalmente cristianos, pero la palabra cristiano se les puso como un apodo a los primeros discípulos. Eso lo veremos después. Era un apodo. Entonces van a decir vituperios. Luego dice calumnias en segundo lugar, ya que los vituperios no hacen el efecto adecuado, es decir, que la persona no deja de predicar, que la persona no deja de seguir siendo como es. Entonces vienen calumnias. Ya las calumnias es otro grado de persecución. Es cuando ya la gente inventa cosas hacia los cristianos simplemente porque no están de acuerdo con ellos en su manera de vivir o porque les señalan sus pecados. Entonces, tú dices lo que yo soy, entonces como yo no tengo nada que decir de ti, te voy a inventar cosas. Voy a decir que tú vendes droga en tu casa y le voy a decir a toda la gente del vecindario. Y eso, como sea, causa una impresión muy mala, muy fuerte en cuanto a ti. O tú vas a predicar y vas a denunciarme a mí, que es lo que ha pasado muchas veces. Vas a decir que yo soy adúltero o que yo predico mal. Entonces yo voy a decir que ahí donde tú predicas, ahí hacen ritos satánicos. De aquí dicen de esto, han dicho algunas personas, nos han dicho, es que nos dijeron que aquí donde usted predica, ahí adoran al diablo. Caray, pues ¿quién le dijo eso? Debe haber sido el diablo, ¿verdad? De seguro. Pues sí, era alguien con el cual no estaba conforme con lo que se decía de ellos. Y no era de ellos, la palabra simplemente toca quien tiene que tocar. Entonces había gente enojada que decía, no vayas a ese lugar, porque ahí adoran al diablo. Así, mucha gente dice que aquí adoramos al diablo. Dicen que aquí hacemos ritos satánicos. Entonces la gente cuando es crédula, y en nuestro país la gente es muy dada a creer los chismes de los demás sin verificarlos, dice, no, mejor no voy ahí, porque allá hacen ritos satánicos. No voy, me quedo en mi casa mejor. Calumnias, sí. No, fulano de tal tiene 2 esposas. ¿Por qué dicen eso? No hay manera de comprobar nada malo. Entonces tiene que venir la calumnia, el inventar algo que no es cierto. Y Jesús dijo, si tú sufres eso, bienaventurado eres. Si tú sufres eso como parte de tu cristianismo. Después de las calumnias viene otro tipo de persecución que Jesús enseñó, que ya podía llegar a la propia integridad personal. ¿Sí? Si no se detiene la predicación, la vida recta y justa de estas personas, el siguiente grado ya es atentar a veces contra la integridad personal. Puede suceder que a alguien les pase algo, o lo intenten golpear, lo intenten agredir, ¿sí? Etcétera. ¿Por qué? Por lo que está predicando. Si quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿sí? En una ocasión estaba yo ministrando a una mujer que vivía pues muy mal en su familia. Yo le di varios consejos que le mostré en la Biblia. Dije, pues tienes tú que hacer estas cosas si tú quieres agradar a Dios, ¿sí? En otra ocasión una mujer vivía en fornicación, en adulterio. Le digo, pues tienes que dejar a ese hombre, tú no puedes vivir con él si quieres agradar a Dios, es tu decisión. Pero la mujer quiso dejar. Entonces el problema ya fue contra un servidor. Usted le dijo a mi esposa que me dejara. Digo, no, yo le dije que la Biblia decía que si ella quería agradar a Dios, ella tenía que tomar una decisión, y la Biblia dice esto y aquello. Entonces el marido, muy enojado y molesto, me quería golpear.
Sí, y un día me estaba esperando afuera de la congregación para golpearme. Porque yo le dije a esa mujer que si ella quería agradar a Dios, tenía que dejar de vivir en adulterio. Son riesgos, no pasó nada a final de cuentas. El hombre se calmó, entendió, etcétera. Pero bueno, es un riesgo. Si alguien quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. ¿Me pudo haber golpeado? Quizás me pudo haber golpeado. Yo iba a decir otra cosa a esa mujer porque me golpeara ese hombre. Pues no, yo no puedo vender la verdad por ninguna cosa. Pero es un riesgo que puede existir. O alguien te puede querer hacer un daño, o pueden atentar contra ti de alguna manera. El caso es que si quieres vivir piadosamente en Cristo, vas a padecer persecución, ¿sí? Se te va a perseguir de muchas maneras. Cuando los discípulos primeros predicaban, la Biblia dice que en algunos lugares no recibían la palabra. Y no creas tú que no recibir la palabra era solamente decir no queremos oír. Muchas veces eran corridos, a pedradas, eran corridos, eran correteados, los querían linchar. A Jesús mismo 2 veces lo quisieron matar. En una ocasión lo quisieron despeñar, lo quisieron aventar de un monte hacia un voladero. Pero la Biblia dice que él corrió y se fue entre ellos y se escapó. En otra ocasión tomaron piedras para apedrearlo cuando él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dijeron, tú te haces a ti mismo hijo de Dios, te haces como Dios porque dices que eres su hijo. Y eso es una blasfemia. Y no una blasfemia porque era verdad lo que él decía, y tomaron piedras para aventárselas. No se las acabaron aventando, pero se las pudieron haber aventado. Y finalmente Jesús acabó dando su vida por lo que él predicó. Es la única persona en la historia que ha sido muerta y cuyo juicio se le hizo no por sus acciones, sino que el juicio constituía en lo que él dijo. No hay ningún otro juicio en la historia como el de Cristo, porque la gente se le juzga por sus acciones, no por sus palabras. Y a Jesús se le juzgó por su identidad. El elemento para matar a Cristo fue, tú dices que eres hijo de Dios, y por eso te vamos a matar. Un juicio único en la historia. En una ocasión estaba predicando Juan Wesley, uno de los padres de la iglesia, modernos de hace 3 siglos ya, y predicaba una gran muchedumbre en una reunión celebrada al aire libre. Los llamados metodistas, que por cierto no se parecen en nada a lo que hoy se llama metodismo, ¿verdad? Hoy en día nada más queda el cascarón, hoy nada más queda el nombre. El metodismo que Wesley predicó era un metodismo que aparte de ser metodismo era cristiano, era cristianismo auténtico. Estaba predicando y dice que él rogó a la gente que no era cristiana que se preparara para el día del juicio. Más tarde Wesley añade, muchos de los presentes se comportaron como bestias e hicieron todo lo posible para estorbar la reunión. Trataron primero de azuzar un rebaño de vacas para que pasase entre el gentío, pero no lo consiguieron. Entonces empezaron a tirar piedras. Una de las piedras me dio en la frente, casi entre los ojos. Me enjugué la sangre y proseguí diciéndoles que Dios ha dado a los que creen no el espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por medio del Espíritu, dice él, que vino sobre mí, vi que la bendición es sufrir, aunque sea lo peor, si es por causa de predicar su palabra y llevar almas a Cristo. Persecución. En Inglaterra los Wesley sufrieron una persecución muy grave. Algunos murieron incluso, pero la consecuencia fue un grande avivamiento en aquel lugar. Persecución. Persecución. ¿Por qué más hay persecución? Porque la vida recta del cristiano es una predicación. La pura vida recta, sin que un cristiano diga nada, pero la vida recta de una persona cristiana en una sociedad corrupta es una reprensión abierta. Aunque no se diga nada, pero la vida recta de la persona, su proceder, su justicia, su rectitud, sin decir nada, molesta a otros. Molesta. Eso provoca la ira de otras personas. Sí, provoca la ira de otras personas. ¿Por qué mataron a Esteban? ¿Solamente les predicó y lo acabaron matando? ¿Ameritaba que lo mataran? Pues no. Pero la palabra que les daba era tan directa en contra de su maldad y de su pecado, que no soportaban oír lo que Esteban les hablaba. Lo acabaron apedreando, lo acabaron matando, acabaron con su vida en ese mismo instante. La iglesia que Jesús fundó será perseguida, enseñó él. Y hemos hablado que hay situaciones en cada país diferentes. En nuestro país todavía
gracias a Dios, no hay una persecución como la que hay en otros países, donde ser cristiano es una causa de ser considerado un delincuente, como en China, como en algunos países comunistas todavía, como Cuba, por ejemplo, donde no hay libertad de religiones, aunque así parezca, ¿verdad? Por fuera se ve como que hay libertad, pero ya conociendo el interior del país, te das cuenta que no existe la libertad realmente. Las iglesias que existen son controladas por el gobierno. Si alguien quiere vivir su cristianismo como la Biblia lo dice, va a padecer persecución. Y aquí también va a haber una persecución. Hay una persecución, de hecho, pero es espiritual y en mucha menor medida es física o tiene que ver con otro tipo de cosas. ¿Y de quién va a venir esa persecución principalmente? ¿Quién va a ser quien persiga a los cristianos? Número uno, y los más férreos perseguidores de los cristianos han sido, son y serán los religiosos. La gente que dice que conoce a Dios van a ser los primeros que persigan a los cristianos. ¿Quién mató a Jesucristo? Fueron los fariseos, los saduceos, que se unieron, ¿verdad?, para dar muerte a Cristo. Los primeros opositores del cristiano verdadero, los primeros opositores de la iglesia que fundó Jesucristo, van a ser las religiones establecidas. Ellos son los primeros que van a perseguir, sin misericordia, a los cristianos. Número dos, las personas que viven en pecado abiertamente, ¿verdad? Y número tres, quizás puede ser algún gobierno corrupto, como pasaba en China, como pasó en los primeros emperadores romanos. Pero siempre la mayor persecución viene de parte de los religiosos. La gente religiosa va a ser la que va a perseguir siempre. El que dice que es cristiano, el que dice que aceptó a Cristo, el que dice que es salvo por la gracia de Dios, pero que no es, obviamente, ellos son los primeros que van a perseguir a los justos. Son los primeros, nadie más. ¿Quién mató a los profetas del Antiguo Testamento? Fue el pueblo de Dios. Fueron los mismos judíos los que mataron a Isaías, los que quisieron matar a Jeremías, los que mataron a Zacarías, fueron los hombres perversos ahí de Judá. Lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? ¿Cuál era su pecado? Su pecado era uno, hablar palabras de juicio en contra de quienes creían que eran de Dios. Ese fue su grande pecado. ¿Robaron, mintieron, adulteraron? No, no había nada de eso. Absolutamente nada de parte de ello. En una ocasión en la India, había un hombre llamado Juan Hyde, el cual fue un misionero que fue a ese país, y él pues no predicaba en contra de la religión hindú. Él más bien le predicaba a la gente que buscara a Cristo, que dejara sus pecados, que se arrepintiera. Y entonces algunos de los gurús, que son los líderes, que serían como los pastores de la India, por así llamarlo, religiosos, se les llama gurús, dijeron, bueno, este hombre está llevándose mucha gente, porque mucha gente estaba convirtiéndose al cristianismo. Y decía, vamos a ver cómo vive él para denunciar sus faltas. Y entonces mandaron a un hombre de entre ellos para que viviera con él durante algunos días. Y con que vivas unos 5 días vas a ver cómo es realmente. Y se fue a vivir con él, para ver cómo vivía, qué hacía, en qué empleaba su vida. Después de 5 días el hombre regresó con sus gurús y dijo, el hombre no tiene faltas, no podemos acusarlo de nada. Justamente, obviamente no podemos acusarlo de nada, porque su vida es recta. No hay nada que decir de él, no hay nada malo. No es vicioso, no es mujeriego, no es mentiroso, al contrario, su vida es todo lo contrario a todo ello. Algo semejante pasó cuando se mandaba a Cristo, cuando mandaban gente a Cristo para cacharlo en alguna palabra, ¿verdad? A ver en qué se equivocaba. Y regresaban diciendo, nunca hombre alguno ha hablado palabras como este hombre ha hablado. No podían decir nada de él. Por eso cuando Jesús lo enjuiciaron, él dijo, ¿por cuál mala obra me enjuicias? ¿Me golpeas porque le di de comer a la gente o porque resucité? ¿Por cuál de mis obras me golpeas? Decía Cristo. ¿Por cuál de mis obras me juzgas? ¿Cuál es mi pecado? Y le dijeron, no te juzgamos por ninguna obra, sino porque tú te eres a ti mismo hijo de Dios. ¿Y por qué me van a juzgar por eso? Bueno, es otro tema completamente. El caso es que la iglesia que Dios fundó va a sufrir persecución. Persecución. Es más, desde que alguien quiere ser cristiano,
Desde que tú tomas una decisión para ser cristiano y empezar a dejar tus pecados, ya desde ahí empieza la persecución. Si de veras quieres ser cristiano, si de veras te vas a parar por Cristo, si de veras vas a tomar decisiones sin importar a quién se afecte, desde ahí va a empezar la persecución en contra de tu vida. Yo te puedo augurar algo. Si tú vienes a escuchar, pero tú no tienes persecución en tu vida por causa de Cristo, es que tu vida está muy mal. De seguro no tienes persecución porque no has tomado decisiones radicales en tu vida, porque sigues consintiendo algún pecado en tu vida. Entonces te amoldas, te haces como los demás, porque no eres firme para tomar una decisión de qué vas a vivir en tu vida. Desde que quieres convertirte, desde que tú dices, Señor, yo quiero convertirme, yo quiero seguir tu palabra, yo quiero hacer tu voluntad, desde que tomas tú esa decisión y empiezas a aplicarla en tu vida diaria, ya desde ahí empieza a haber oposición, persecución. ¿De dónde viene la primera persecución para el hombre que quiere ser cristiano? De su familia, dentro de su casa. Ahí va a empezar. Sería una grande dicha, ¿verdad? Y es una fortuna. Y es un don de Dios, podría llamarle yo un regalo muy especial, que toda una familia entera quiera buscar a Dios. Usualmente no es así, pero llega a pasar, son excepciones. Que de veras quieran buscar, no que quieran venir. Venir a este lugar no es sinónimo de buscar a Dios. Tú puedes venir aquí y puedes simplemente venir porque estás acostumbrado, o porque te trajeron, o porque te gusta oír, pero eso es muy diferente a que tú busques a Dios. No es sinónimo. Una cosa es venir y otra cosa es buscar a Dios. Son cosas opuestas, ¿sí? Entonces, cuando empieza a buscarse a Dios, empieza a haber oposición en tu mismo hogar. Y si la gente que está en tu hogar son cristianos, entre comillas, peor va a ser la oposición. ¿Cómo es posible que dejas a la iglesia, falta que digan la Santa Madre Iglesia nada más, ¿verdad? ¿Cómo vas a dejar tu Santa Madre denominación para irte a un lugar extraño? Es que no es el lugar, lo que importa son las palabras. No es la persona, no es el predicador. Lo que importa es que Dios habla a tu corazón y te guía a sendas de justicia. Eso es lo que importa. ¿Cómo es posible que vas a dejar esto? Si eres católico o eras católico, usualmente no hay entendimiento de lo que haces. Ya te vas a cambiar de religión, dice. Ya te cambiaron, dicen. Como si fueras un robot y alguien te mueve un botón y te cambian. No, yo tomo una decisión de yo hacer algo porque creo que es lo mejor para mí. Pero es una decisión que yo tomo. Nadie me cambia. ¿Alguien aquí lo traen con cadena? ¿Alguien lo trae una cadena en el cuello y viene aquí a sentarse? Creo que si vienes por tu voluntad. Porque tú quieres escuchar el Evangelio. Es tu decisión y eso te va a traer problemas. Persecución, dijo el Señor, que habría en cuanto hubiese de parte tuya una decisión real de buscar a Cristo. Persecución. Los que son parte de esa iglesia sufren persecución. Sufren persecución. Siempre. Yo no conozco un solo cristiano que de veras tenga frutos reales de ser cristiano, que no tenga algún tipo de persecución, sea en su escuela, en su trabajo, en su casa, en su vecindario, con su familia. Siempre hay una persecución. Y eso sí, conozco muchos que no son cristianos, pero que dicen que lo son, que viven igual que los del mundo. Por eso no tienen ninguna persecución. ¿Por qué aborrecía el mundo a Cristo? Porque testificaba que sus obras eran malas. Pero muchos, en lugar de testificar, no solo no testifican, se hacen como ellos, viven como ellos. No son cristianos, por eso nunca los van a perseguir. Jamás, nunca. Porque nunca van a pararse firmes hacia Cristo. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. Cuando alguien no quiere vivir el cristianismo como la Biblia lo dice, cuando alguien se quiere engañar, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los principales engaños? Es que no se puede vivir como Dios dice. Entonces Dios es mentiroso. Esa es la única conclusión que yo puedo sacar. Si Dios dice que debes de vivir así, como dice la Biblia, pero tú no vives como dice la Biblia porque dices que no se puede, entonces hay dos opciones. O Dios es mentiroso o tú eres un mentiroso y estás engañado. Escoge las opciones. ¿Cuál crees tú que sea más viable? Que te engañen a ti o que tú seas un mentiroso, o que alguien te diga eso, ¿verdad? O que Dios se haya equivocado. Solamente hay esas dos opciones. Pero la Biblia dice cómo debe de vivir un cristiano.
Y no hay varios tipos de cristianismo, solamente hay un solo tipo de cristianismo. Uno, nada más. Porque solo hay una iglesia. Lo leímos en Efesios. Un espíritu, un Señor, un bautismo. No hay muchos bautismos, no hay muchos señores, no hay muchos espíritus, no hay muchas iglesias, solo hay una iglesia. Y cuando hablo de iglesia me refiero a gente, no me refiero al local. El local, eso no importa. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos de un grupo de gente nada más. La iglesia que Jesús fundó es una iglesia que por todo el mundo Dios está limpiando, está rescatando, está salvando a esa gente. Pero es una sola iglesia que cree y vive de la misma manera. Busca lo mismo, hace lo mismo y sufre lo mismo. Por eso dice Pedro que cuando viene algún sufrimiento, persecución, dice: no te preocupes, porque esto se va a sufrir en todos tus hermanos alrededor del mundo. Y no hablaba de una denominación, porque no había denominaciones tampoco. Entonces, ¿quiénes eran todos los hermanos alrededor del mundo? Era la gente que había creído. Era la gente que vivía igual que como vivían ellos. Nadie tenía ningún conflicto en saber cómo era esa iglesia. Último punto que vamos a ver hoy. La iglesia que Jesús fundó vive en el temor de Dios. Vamos a ver Hechos 9:31. La iglesia que Jesucristo fundó vive en el temor de Dios. Este texto dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, siendo fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice este texto que las iglesias eran edificadas, pero dice, ¿cómo es que eran edificadas? Andando en el temor del Señor. ¿Sí? Llegó un tiempo en el cual las iglesias tenían paz. En Judea, Galilea y Samaria eran como círculos concéntricos, o sea, en todos los lugares había paz en ese momento, y eran edificadas. Pero había una característica para que fueran edificadas. ¿O por qué podían ser edificadas? Porque andaban en el temor del Señor. ¿Qué es esta palabra? Esta palabra también ha sido muy mal interpretada. Algunos piensan es que no debes de tener temor. Bueno, la palabra temor en la Biblia tiene por lo menos dos acepciones. Una es un temor servil, es un temor al castigo. Es el temor que tiene quien no es cristiano, quien no ha sido redimido, tiene temor, pero al castigo. Tiene temor al infierno, tiene temor al juicio, tiene temor a que le pase algo en la calle. Ese es un tipo de temor. Pero hay otro temor, que es al que se refiere este texto, que es un temor santo. ¿Qué es un temor santo? Es un temor a la persona de Dios, no por Dios ser una persona en el sentido estricto de la palabra, sino es un temor a ofender a Dios. Eso es un temor santo. O sea, es un temor que te guía a la santidad. Es un temor como decir, Dios ha hecho tanto por mí, ¿verdad? En una ocasión, Policarpo, que fue un padre de la iglesia, él fue quemado en una hoguera, y le decía el procurador romano que estaba ahí en esa arena donde lo iban a matar, había un gentío para verlo, le dijo: renega a Cristo y vas a vivir. ¿Qué te cuesta renegar de Cristo nada más y vas a vivir? Mira, tienes 85 años. Ten compasión de ti, así como le dijeron a Cristo, ¿verdad? Ten compasión de ti, Señor. Y Policarpo respondió: toda mi vida le he servido a Cristo, 85 años, dijo él, le he servido, y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues podría yo negar a Cristo en este momento? Y no lo negó, prefirió que lo mataran, antes de renegar de Cristo y adorar a los ídolos que pedían que ellos adoraran en ese instante. Eso es el temor santo. Había dos temores en la vida de Policarpo. Uno era que lo quemaran vivo. ¿A quién le gusta que lo quemen vivo? Pues a nadie, ¿verdad? Es un temor natural. Yo no quiero que me quemen, tú no quieres que te quemen, yo no quiero que me maten, tú no quieres que te maten. Es natural, es un temor natural. Pero por encima de ese temor natural había un temor más alto en la vida de él. Era el temor de ofender a Cristo. Y ese temor fue el que lo llevó a tomar una decisión. Hace algunas semanas leímos un texto que decía: no temáis, porque Dios ha venido delante de nosotros, delante de ustedes, para que su temor esté en ustedes, para que no peques, en Éxodo 20:20.
no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Y eso cuándo pasó? Sucedió cuando Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Si has leído la escena, es una escena impresionante, porque era un monte. Imagínate que tuvieras, por ejemplo, aquí el Popocatépetl o el Iztaccíhuatl, y que estuvieras, no aquí, que estuvieras a las faldas del monte, ¿verdad? Era un monte mucho más pequeño, el monte Sinaí, de pura piedra, y tú vieras que el monte está por arriba humeando, pues parece que va a hacer erupción. Tú ves que el monte aparte tiene fuego arriba, aparte hay un grande sonido que rodea todo lo que está alrededor, y además la voz de Dios eran como los truenos, dice la Escritura. Eso produjo temor en la vida de los judíos que estaban ahí. Pero ¿cuál temor era el que quería producir Dios? No era temor a su persona como Dios, era temor al pecado que los separaba de Dios. Ese era el temor. Bueno, la iglesia que Jesucristo fundó vive o anda en el temor de Dios. Y otra vez, cuando hablamos de iglesia, hablamos de las personas que forman parte de esa iglesia. Viven en el temor del Señor. El amor echa fuera el temor. Hay un texto que está en 1 de Juan 4. Bueno, el perfecto amor echa fuera el temor. El contexto de 1 de Juan es que es el temor hacia la persona de Dios. Es el temor de poder estar un día delante de Él en el día del juicio y decir, tengo temor de acercarme a Él. Cuando vives en un perfecto amor, dice la Biblia en ese texto, no tienes temor de acercarte a Dios. Al contrario, la presencia de Dios la ves como algo deleitoso, agradable, deseable. Pero cuando en tu vida no hay un amor perfecto, entonces tu temor es acercarte un día a Dios. Hay quien piensa, por ejemplo, el día del juicio. No, que no venga ese día. ¿Por qué quien piensa así? Porque saben que sus vidas están mal. Entonces tienen temor al juicio de Dios. Ese es el temor del cual no habla la Biblia. Esa es la vida del esclavo, como dice la Biblia. Del que sabe que tiene que hacer lo bueno, pero no lo hace. Como está en Romanos 7. Romanos 7 refleja la vida de una persona que conoce la Biblia, pero no es convertida. Es decir, conoce el Evangelio, sabe lo que es bueno, pero no se ha convertido a Cristo. No ha tomado una decisión para servir a Cristo realmente. No se quiere convertir o no se ha convertido porque lo han engañado, como Saulo, ¿verdad? Él pensaba que él era cristiano, él pensaba que era, usando las palabras de hoy obviamente, él pensaba que él servía a Dios, pero luego se dio cuenta que él no servía a Dios. Todo lo contrario, estaba persiguiendo a la única iglesia que Jesús había traído. ¿Cómo estaba él? Como leímos en 2 de Timoteo 3, engañando y siendo engañado por otros también. Su religión lo estaba quitando. El temor es necesario para permanecer en el cristianismo. Vamos a ver 1 de Pedro 1:14. 1 de Pedro 1, verso 14. Dice la Escritura, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El texto es como una predicación. Es una predicación toda. Quiero enfocarme al texto 17. Después de decirle, Dios es santo, no te conformes a tus deseos que antes tenías, antes de conocer a Dios. Dice, entonces, si invocas por Padre, o sea, si te pones el nombre de Hijo de Dios tú mismo, si le dices a Dios Padre es porque Dios es tu Padre y tú eres su Hijo. Dice, bueno, ten temor, ten cuidado. Si invocas por Padre a quien no hace acepción de personas, sino que te va a juzgar según tu obra, entonces dice, condúcete en temor. Porque si dices que eres su hijo y no eres su hijo, entonces eres un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Condúcete en temor. ¿Cuántos días a la semana? Todos. ¿Cuántos meses al año? Todos.
¿Cuántos años de tu vida? Todos. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos, dice, en temor. Entonces, ¿debe haber temor o no debe haber temor? Pedro lo está diciendo como una obligación. Condúcete en temor. ¿Cuál es el temor? Es muy sencillo. Dios no hace acepción de personas. Y aunque yo sea cristiano, si yo vuelvo a vivir en pecado como antes vivía, o si vivo cometiendo pecados de manera habitual, Dios no me va a pasar por alto en el pecado porque yo sea cristiano. Al contrario, por yo decirme cristiano, el juicio de Dios va a ser más grande para mí, porque yo me jacto o me precio de conocer la voluntad de Dios. Entonces debo tener temor. Pero cuando no hay temor de Dios, ¿qué pasa? Esto se ve al revés. No, como tú eres hijo de Dios, no te preocupes. Aunque vivas en pecado, como eres su hijo, Dios te va a dar chance. No te preocupes, Dios va a entender. La Biblia dice una cosa contraria. Dice, por el contrario, por cuando tú conoces la Biblia y conoces la voluntad de Dios, eres más responsable de honrar a Dios con tu vida que aquellos que no saben la voluntad de Dios. Pero hoy será al revés. Apenas platicaba con una persona y me decía, una persona que cree que la salvación no se pierde, y me decía, es que si tú practicas un pecado, dice, es como tus hijos, me dice. ¿A poco tus hijos cuando se portan mal y hacen algo malo, tú por eso ya no son tus hijos por eso? Le digo, no, nada más que hay una diferencia. Ellos son mis hijos naturales y yo soy responsable de educarlos. Y cuando alguien es cristiano es hijo de Dios por adopción espiritual, y Dios nos agarra cuando somos adultos y somos responsables de lo que hacemos. Y de los niños son responsables los padres porque ellos forman su carácter. Entonces no dejan de ser mis hijos, pero Dios sí pone condiciones a aquellos que dicen que son sus hijos por su manera de vivir. Entonces es muy diferente. No puedes aplicar el símil igual porque no es idéntico. Un niño no se compara a un adulto. No puedes comparar a un niño de 5 años que se portó mal a una persona de 35, ¿verdad? Bueno, es que como mi hijo rompió un plato, no me obedeció ese día, no es igual a que el de 35 años se fue a adulterar con una mujer, ¿verdad? Entonces, no, como tú eres padre y no dejas a tu hijo, entonces tampoco Dios te va a dejar a ti porque eres su hijo. No, es una aplicación incorrecta porque las condiciones son totalmente diferentes. El niño es dependiente de los padres y está siendo formado en su carácter. El adulto sabe perfectamente qué es bueno y qué es malo porque es un adulto. Y la salvación, Dios no quita la salvación a nadie. El hombre la deja por su voluntad. ¿No? La salvación Dios no se la quita a nadie. Dios no suelta a nadie. La gente se suelta de Dios. Es muy diferente. Totalmente opuesto. Ese tipo de doctrinas quitan el temor de la vida de las personas. Total, si practico el pecado o no lo practico, pues soy salvo y siempre salvo para siempre. ¿De qué me preocupo? Sigo siendo hijo de Dios. Pedro dice una cosa muy distinta. Se condúcete en temor. Y algo que está ausente en la vida de las personas que han sido engañadas y que siguen engañando a otras es la ausencia de temor. En un salmo dice David que la conducta del impío, dice él, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La conducta del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo puede saber David, que esa persona no tiene temor de Dios? Muy sencillo, por cómo vive. Dice, cuando veo la vida de esta persona me doy cuenta que no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. Porque piensa que Dios no lo ve, piensa que Dios está lejos, ¿verdad? Que Él está solo y que nadie le hace caso. No, su conducta me dice al corazón, no tiene temor de Dios. ¿Cómo vivía David? En el temor de Dios. Un temor muy grande hacia Dios. Entonces, cuando una persona vive bajo el temor de Dios, quiere decir que cuida su andar cada día. La iglesia que Jesucristo fundó es una iglesia que vive bajo el temor de Dios. Y a veces eso se critica mucho. Y no debe ser motivo de crítica. ¿En qué sentido?
sentido de que hay personas que quieren cuidar su vida, quieren cuidar su testimonio, quieren cuidar cómo son, etcétera, 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 etcétera. No es malo, es un reflejo del temor. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor de Jehová en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué es despreciar la sabiduría? Es despreciar el temor de Dios. No, hombre, ¿para qué le tienes temor a Dios? Dios es mi compadre, dicen algunos. Chuchito es mi amigo, dicen. No, Dios es mi amigo. ¿Tienen temor de Dios? No entienden lo que están hablando. Hablan en su ignorancia. Pero eso te muestra cuál es el estado de su corazón. Usualmente quienes hablan así son personas que viven en pecados abiertos. Y creen que Dios es como su cuate. Creen que Dios es como el servidor público que es corrupto, ¿verdad? Que se deja corromper y que le va a dar dinero o algo y entonces va a pasar por alto sus maldades. Pero Dios no es así. Dice, Dios sin acepción de personas juzga. Hoy en día muchos creen que porque alguien es cristiano Dios lo va a juzgar menos. No, cuidado. Dios nos va a juzgar más. El tribunal de Cristo es para los cristianos. Y en el tribunal de Cristo no te van a preguntar, ¿no adulteraste? ¿No mataste? ¿No robaste? Muchos esa es su esperanza de su cristianismo. Pues es que yo no maté, yo no robé, yo no forniqué, yo no adulteré. Pero Dios no te va a preguntar eso. Al que es cristiano o al que dice que es cristiano aunque no lo sea, Dios le va a preguntar, ¿me diste de comer cuando tuve hambre? ¿Me vestiste? ¿Me visitaste en la cárcel? ¿En el hospital? ¿Me recogiste cuando era forastero? ¿Aliviaste mi necesidad? ¿Recogiste a la viuda? ¿Amparaste al huérfano? Eso les va a preguntar Dios a los cristianos. Porque el pecado se da por hecho que está lejos de la vida del cristiano. Entonces su juicio no es en base al pecado. Su juicio es en base al amor. ¿Cuánto amaste? No es cuánto no pecaste, es cuánto amaste. Yo no mato, yo no robo, yo no fumo. ¿Eso qué? Hay mucha gente que sin conocer la Biblia hace eso y más. No toman, no roban, no fuman, no adulteran, simplemente porque tienen valores humanos. Porque no pecar es una cuestión de razonar nada más. No ocupa ser muy espiritual para no pecar. Ocupa simplemente entender y razonar. Nada más. El cristiano va a ser juzgado en base a cuánto amó o cuánto no amó. Para esos que esperan, ¿verdad? Un juicio en base a lo que no hicieron, oh sorpresa, el juicio no va a ser en base a lo que no hiciste. El juicio para el que se dice ser cristiano es en base a lo que debió haber hecho, hacer. En esto sabrán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amor, dice. No dice, todos sabrán que sois mis discípulos si no adulteras, o si no robas, o si no matas. No dice eso la Biblia. Eso se da por hecho que no lo va a hacer un cristiano. Eso es obvio. Pero Cristo va a juzgarnos en parte a aquello que debimos haber hecho. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y dijo, venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre, dijo. Nosotros les dijo, apartaos de mí, malditos les dijo. Muy feo, ¿verdad? La palabra, pero está en la Biblia. Yo no la puse ahí, la dejó Dios. Para que entendiéramos lo que Dios piensa de aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. De aquellos que se ponen un nombre bendito en su frente, que dicen yo soy cristiano, pero que no honran a Dios con sus vidas, pero que no honran a Dios con su testimonio. Dios piensa de ellos, Dios dice ahí, malditos, porque cerraron el reino para muchos. Porque con su testimonio hicieron que mucha gente, en lugar de quererme buscar, mejor se quisiera apartar de mí. Porque dieron un mal testimonio. Mal representaron a Cristo. Por eso el temor es una característica de la iglesia que Jesucristo ha fundado. El temor. Un temor. No es un temor que te paraliza. No es un temor que te hace estar encerrado, no veo, no oigo, no toco, no. También Cristo da libertad. Cristo hace libre al ser humano. Pero la libertad verdadera siempre tiene límites. Está acotada por límites. En eso consiste la libertad. ¿Sí? En poder hacer lo que es correcto. No en hacer lo que tú quieras. Eso es libertinaje. Y es un pecado en la Biblia. Es egoísmo. Entonces, el temor, la iglesia que Jesucristo fundó,
La iglesia que hoy es la iglesia de Jesucristo vive en el temor, anda en el temor del Señor, tiene temor de Dios en su propia vida. Por eso es sabia, porque tiene temor de Dios, no por otra cosa. Esa iglesia guarda un testimonio a la sociedad. Esa iglesia sufre persecución por causa de su vida, su testimonio, nunca por hacer lo malo. Sufre persecución por causa de lo que vive, de lo que hace, de su testimonio irreprensible. Esa iglesia es una iglesia que es pacificadora, está constantemente buscando hacer la paz entre Dios y los hombres. Esa iglesia está formada por gente misericordiosa, por gente que busca aliviar la necesidad de su prójimo. Busca y la alivia. Porque la bienaventuranza es por aliviar la necesidad. Y dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Y eso implica a veces compromisos, y solamente quien está libre de egoísmo propio puede comprometerse con alguien de verdad. Porque comprometerte implica poner de tu tiempo, implica poner a veces tu dinero, ¿verdad? Implica a veces poner y dejar cosas que no son tan importantes para hacer otras que son más importantes. Y solo quien ama puede ayudar realmente a su prójimo a hacer el bien. Le invito a que meditemos un momento en estas cosas, estos ojos cerrados, y pensemos en esta iglesia. Es la iglesia que Jesucristo fundó y que trae por consecuencia una forma de vida junto a ella. Y Dios quiere que tú seas parte de esa iglesia. Eso es lo que Él ha traído, lo que Él ha fundado, es lo que Él ha comprado con su sangre. Es una iglesia que le honra, que hace su voluntad, que tiene un temor. No agrupaciones, no nombres, testimonios son los importantes. Los testimonios. Esa iglesia es por la cual Cristo va a venir, recuérdalo. No hay otra iglesia aparte de esta. ¿Dónde está ubicada? Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. No tenía una localización, no está en un local. Aquí está la dirección de la verdadera iglesia, no en personas. Luego por eso la gente se vanagloria, ¿verdad? No, la gloria le pertenece a Dios. Esa iglesia son personas, gente, no locales, no lo que los hombres ven, no hecha de manos, dice la Biblia. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en ellos, no puede habitar ahí, no tiene ningún caso, en nada edifica a nadie eso. Pero si Dios mora en el corazón de alguien, pero si Dios es glorificado por ver las buenas obras de personas, eso sí glorifica a Dios. Eso sí es un testimonio correcto. La única manera de formar parte de esa iglesia es arrepintiéndose y creyendo. Es el camino que Jesús enseñó. El aval lo da Jesús. La vida recta de una persona. Es la manera de entender que Dios lo ha recibido en su familia. Lo ha recibido como hijo, que ha nacido de nuevo. Cadenas de todo mi ser,
porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó. Porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Hoy puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió. Porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Hoy puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió. Hoy puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió. Es Jesús quien hace una obra en el corazón del hombre para que éste sea transformado. Es Cristo el único que lleva la gloria por ello. Nadie más puede limpiar una vida. Nadie más puede hacer algo de lo que no era. La fe implica hacer obras, pero la fe sin obras es muerta. Señor, en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Señor,
estremeció y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Estremeció. Santo, santo, santo es el Señor, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció.